Bien, jóvenes, vamos a continuar con la clase. La última vez estuvimos viendo acerca del cemento. Ahora vamos a ver el asunto de la resistencia mecánica. Habíamos visto que es importante que el cemento pueda contener algunas propiedades importantes para que pueda estar correctamente o en las condiciones para poder garantizar. Vamos a hablar un poco acerca del endurecimiento y de la resistencia mecánica a la compresión, ¿sí? Vamos a ver algunos detalles. Bien, vamos a leer primero este párrafo y luego vamos a leer este otro párrafo, ¿sí? A ver, Deynor, ¿estás ahí? Sí, Inge. ¿Puedes leerlo? Lo que está remarcado con azul. No, un ratito. Esto de acá. Esto de acá y después este de acá, ¿ya? Primero este de acá, por favor. La velocidad de endurecimiento del cemento depende de las propiedades químicas y físicas del propio cemento y de las condiciones de curado, como son la temperatura y la humedad. La relación agua-cemento A/C influye sobre el valor de la resistencia última, con base en el efecto del agua sobre la porosidad de la pasta. Una relación AC elevada produce una pasta de alta porosidad y baja resistencia. Me salto al ensayo directo, ¿no, Inge? No, primero ahí. ¿Sabes? La de- Ahí nomás, gracias. Este valor de acá que ven, agua y cemento, es la relación entre la cantidad de agua con respecto a cemento. Y esto es algo determinante en las mezclas de hormigón, ¿sí? En las mezclas de hormigón, mucho depende de la cantidad de agua, ¿sí? Para determinar algunas propiedades mecánicas. Por ejemplo, si yo le pongo bastante agua, ¿qué es lo que va a pasar con mi mezcla? Aparte de que sea fluida, va a tener una repercusión directa en su resistencia a la compresión. Pero si le pongo demasiado bajo, no estoy permitiendo a que las reacciones químicas se den adecuadamente y pueda formar una pasta correcta. Así que es muy importante que esté dentro del rango de la relación agua-cemento. Ahora vamos a ver el ensayo que lleva a cabo esto, pero antes vamos a ver algunas cantidades que se nos recomiendan, ¿ya? A ver, Deynor, ya que estás ahí, por favor, lo que está marcado. Para determinar la resistencia a la compresión, se realiza el ensayo de compresión, paréntesis, NB470 ASTM, C190, que se puede apreciar en la figura número 1.8, en la cual se usan cubos de mortero de 5 centímetros por lado, con una relación constante agua-cemento de 0.485, y para los cementos con puzolana se calcula esta relación según el contenido de puzolana. Hasta lograr la consistencia especificada, el mortero para las otras pruebas consta de una parte de cemento y 2.75 partes de arena graduada estándar, mezcladas con agua. Los cubos de mortero se preparan en moldes que se ven en la figura 1.10, que se compactan en 2 capas con una varilla normalizada. Se deja secar en una cámara de humedad mayor a 90%. Luego se desmolda y se coloca el agua saturada de óxido de calcio a una temperatura entre 23 a 25 grados Celsius. El ensayo se lleva a cabo en la máquina de compresión mostrada en la figura 1.9, donde se colocan los cubos y se les aplica presión.
hasta la ruptura. Bien, gracias, Deino. Entonces, la idea es vaciar pequeños cubos de unos 5 centímetros de lado. Esto es de cemento puro, no interviene la harina. ¿Ya? Con una relación de agua-cemento 0.485. Ahora, este valor que es menor a 1 significa que tiene más cemento que agua. ¿Ves? Agua-cemento, si agua fuera más grande que cemento, sería mayor a 1. Pero como cemento es más grande que agua, entonces es menor a 1. Entonces, con una pequeña cantidad de agua. Pero si es puzolánico, entonces se tiene que calcular el agua porque la puzolana puede absorber agua adicional. Entonces se vacía pequeños cubitos de hormigón y son curados en una cámara de humedad y luego estos son rotos a la compresión, se aplica presión, compresión y se llega a la rotura. Fíjense esto. Se dice que es alta, media o corriente. Si a los 3 días o a los 7 o a los 28 días dan estos resultados a la compresión en la rotura que están en megapascales. ¿Cuáles son las unidades de los megapascales? A ver, ¿cuál es la unidad del megapascal? Newton sobre metro cuadrado. ¿No ve? Entonces no es kilogramos centímetros. Newton sobre metro cuadrado, que más o menos si le multiplicamos por 10 da más o menos kilogramos centímetro cuadrado. Entonces el cemento común, tipo 1 que utilizamos, alcanza estas resistencias de acá. ¿Sí? Ahí están los moldes que se vacían, cubitos. Son curados 24 horas en una cámara especial para poder ser rotos a la compresión. Entonces se tiene que cumplir estas condiciones. Como mínimo esto. Y si es de alta, baja o mediana resistencia, pues aquí se tienen los valores correspondientes. Otro aspecto que tiene que cumplir el hormigón es el asunto de la expansión. ¿Sí? Bien. Esto es importante que lo vayamos a ver. Saiwa Yampa, por favor, ¿puedes leerlo? Darío, ¿estás ahí? Sí, Inge, Por favor, lo que está marcado más, Inge, ¿no? por favor. El exceso de cal libre o de magnesia en el cemento da por el resultado de expansión y desintegración del hormigón hecho con ese cemento. En el caso de la cal libre se debe partículas de esta que no le llegan a combinarse con los demás componentes y que van aumentando de volumen hasta explotar. En el caso de la magnesia se debe a la formación de la periciclasa formada por el óxido de magnesio, que se origina cuando el clinker no ha sido enfriado rápidamente al salir del horno. La expansión producida por el magnesio se presenta a lo largo plazo produciendo fisuras, o por lo cual la norma boliviana limita la cantidad de óxido de magnesio al 6%. Es como se dice. Bien. Entonces, la expansión es una propiedad que suele pasar en el hormigón. Y eso se debe al exceso de cal libre. Imagínense algunos materiales que se expanden. Por ejemplo, se sabe que las botellas de vidrio de las gaseosas, la cerveza, ¿no? U otra cosa, cuando se congelan, ¿qué es lo que pasa? ¿Alguien se ubica? ¿Qué es lo que pasa cuando se congela el agua? ¿Se expande?
Sí, se expande y rompe las botellas, ¿no? Entonces el agua, cuando se congela, tiende a expandirse. Y ese proceso de expansión es un problema. ¿Sí? Algunas arcillas, por ejemplo, se expanden y ocasionan una falsa resistencia a la capacidad portante y luego pierden su volumen y ocurren grandes asentamientos. Las arcillas dispersivas, seguramente en suelos 2 van a ver un poco de eso. Arcillas expansivas, dispersivas y demás. Ahora, en el caso del cemento, si es que tendría esa propiedad de expandirse mucho, ¿qué podría ocurrir con el encofrado? ¿Mm? ¿Qué podría ocurrir con el concreto si es que este se tendiera a expandir? ¿Sería un buen efecto o un efecto negativo? ¿Qué dirían ustedes? Malo. ¿Qué se imaginan que Negativo. podría pasar? Ruth, ¿qué opinas tú? ¿Qué es un efecto negativo? Eso, muy bien, ¿no? Por ejemplo, podría dañar encofrados, ¿sí? ¿Han visto cómo se expande la masa del pan? Al principio es todo líquido, ¿no? Pero cuando cose el pan y se expande, ¿qué aparece ahí adentro? ¿Mm? Masa. Vacío algunas partes. Vacío. Huequitos, ¿no, Ruth? Sí. Entonces, si pasara eso con el concreto, sería más. ¿Mm? Pierde su sección los elementos y pierden capacidad a la compresión, así que no tiene que tener mucha expansión. Por eso la norma boliviana limita la cantidad de óxido de magnesio al 6%. No tiene que tener una cantidad mayor del 6%. Entonces, si por alguna razón pasa este límite, entonces la expansión podría ocasionar algunos problemas. Bien, vamos a ver la estabilidad del volumen. Ahí está el ensayo de autoclave, las agujas de Le Chatelier también. Aquí hay algunos valores. Fíjense, ahí está el ensayo de autoclave, donde se vacían unas pequeñas vigas. Es introducido a un elemento para medir su deformación, ¿sí? Hay otro también que se mide la fluidez. Hay otro tipo de máquinas que realizan ese trabajo. O sea que, como ustedes se darán cuenta, el hacer cemento no es una tarea sencilla, requiere toda una gran industria. Poder controlar todos estos detalles para poder tener una mezcla que sea apropiada. Hablemos ahora de los tipos de cemento Portland. Vamos a ver qué nos dice la norma AST. A ver, López Ferrer, Cristian, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Cristian? Se ha salido. Ya. Michael Vargas. ¿Estás ahí? Sí, Inge. Léelo, por favor. Ya, la norma ASTM especifica 8 tipos de cemento Portland ASTM C150, eso también, I, coma IA, coma doble I, coma doble IA, coma triple I, después triple IA, IB y B. Después 6 tipos de cemento hidráulico mezclado, ASTM, C595, la IS, IP, P, la I, PM, la ISM y la S. Tipo IS, cemento Portland con escoria de alto horno. Tipo IP, cemento Portland con adicción puzolánica. Tipo P, cemento Portland con pozolana para usos cuando no se requiere alta resistencia inicial. Tipo I,
PM, cemento Portland con puzzolana modificado. Tipo I, SM, cemento Portland con escoria modificado. Tipo S, cemento con escoria para la combinación con cemento Portland en la fabricación de concreto y en combinación con la cal hidratada en la fabricación del mortero de albañilería. Gracias, Michael. Entonces, ustedes han visto que en las bolsas de cemento aparece esta especificación. Por lo general, ¿cuál es la más común que hay en el mercado, que está disponible a todo público? ¿Cuál han visto? IP30 y el IP40. Dije. Ah, hay también el I30 y el I40. ¿Ya? Entonces, el I es cemento Portland con puzzolana modificada o con escoria modificada. Es un color más oscurito ese. Mientras que el IP es con adición puzzolánica, que es un poquito más claro. El I seca más rápido, mientras el IP tarda un poquito más en secar porque requiere más agua. ¿Sí? Entonces, cuando vean la bolsa, ahí siempre tiene su especificación. IP30, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante más detalles sobre eso, ¿no? Bien, entonces lo que se fabrica mayormente es el I y el IP, ¿sí? Vamos a ver qué es el cemento I, ¿ya? A ver, vamos a escuchar a Marta, a ver, léelo, por favor. Tipo I. Tipo I, cemento común para usos generales. Es el que más se emplea para fines estructurales cuando no se requieren de las propiedades especiales especificadas para los otros 4 tipos de cemento. En las tablas 1.5 y 1.6 se dan diferentes características para los cementos tipo 1. Marta, ahí nomás, por favor, gracias. Entonces, el tipo I, que tiene escoria o puzzolana modificada, tiene netamente fines estructurales. O sea que es más fuerte, ¿no? Ese cemento. Y hay, por ejemplo, el I40 y el I45. ¿Ya? Miren la cantidad de clinker. Tiene una cantidad de clinker elevada. Tiene muy poca cantidad de componentes adicionados. Y bueno, tiene las cantidades apropiadas. Fíjense, el óxido de magnesio es el que ocasiona la expansión, solo se limita a un 6%, aquí no hay nada. Y fíjense, la resistencia en megapascales a los 28 días son 45 megapascales, ¿no? 40. Esto no es de las probetas cilíndricas, ¿no? Sino de qué es esta resistencia. ¿De qué cosa es? Acuérdense, hemos visto hace poquito, al inicio de la clase. ¿La resistencia de qué es? José Luis. Inge, no me acuerdo bien, pero es de concreto, vaciado de una losa, un machón. No, muy mal. No es de hormigón. Es de esos cubitos de 5 centímetros. ¿Te acuerdas? ¿Sí? De esto. De esto. Se vacían cubitos de 5 centímetros de mortero puro, de concreto, y se rompe. ¿Ya? Y esas roturas tienen que alcanzar estas resistencias, ¿no? Que estamos viendo acá. ¿Ya? Estas resistencias. ¿Sí? En estos días. Ahora, las agujas de Vicat era esa maquinita que mide el fraguado. Y mire,
empieza a fraguar a partir de los 45 minutos hasta las 10 horas. ¿Sí? O sea que tarda un poco más ¿no? Y aquí están la expansión de autoclave y de Chatelier, ¿no? Eso no es tan importante, pero sí hemos visto un poquito. Bien, ahora veamos el tipo 2, tipo 3, que no están disponibles en el medio, pero se podrían fabricar, ¿no? El tipo 4, tipo 5, resistencia a los sulfatos. Esto podría ser útil para alcantarillados y cárcamos de bombeo, porque el agua sulfatada del agua servida puede atacar al cemento. Bajo calor de hidratación podría servir para el hormigonado en masa, ¿no? Para que no caliente mucho el cemento. Y alta resistencia inicial para algunos propuestos ingeniería, ¿no? Bien, pero no nos interesa mucho ir a detalle con ese asunto, ¿no? A ver, vamos a ver este de acá, los cementos mezclados. Todo esto de acá, se va a cortar. A ver, vamos a pedir que, Ruth, ¿puedes leerlo, por favor? Está marcado. Está bien, hija. Ya. Cementos mezclados ASTMC 595, tipo IS, IP, IP, IPM, ISM, IS. Estos cementos consisten en mezclas que se muelen juntas de clinker y ceniza muy fina, pusolana natural o calcinada, o bien escoria, dentro de los límites en porcentaje especificados de los componentes. También pueden consistir en mezclas de cal de escoria y cal de pusolana. En general, pero no necesariamente, estos cementos dan lugar a una resistencia mayor a la reacción alcalí agregado, al ataque por sulfato y al ataque del agua de mar, pero requieren un curado de mayor duración y tienden a ser menos resistentes a los daños por la sal de deshelar y descongelar, para deshelar y descongelar. Dan lugar a una menor liberación de calor y es posible que ganen resistencia con mayor lentitud, en especial a bajas temperaturas. Cementos puzolánicos endurecen más lentamente, en especial en ambiente frío, y requieren en general más agua de amasado que el Portland normal, pero a largo plazo llegan a superar las resistencias de este. Confiere al hormigón una elevada densidad, disminuyendo su porosidad y haciéndolo más compacto, lo que aumenta su resistencia química. Todo ello lo hace recomendable para gran número de obras, como por ejemplo canales, pavimentos, obras en aguas muy puras o ambientes medianamente agresivos, hormigonados bajo agua, obras marítimas, etc. Bien, Ruth, muchas gracias, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la principal diferencia de los cementos IP, los modificados con pusolana, a diferencia de los cementos I? Ahí menciona algunos detalles importantes. ¿Cuál sería un detalle? No, fíjense. Endurecen más lento. Eso, endurecen más lento. ¿Sí? O sea que a los 28 días podríamos esperar la resistencia total. No. No. Entonces, en este tipo de cementos, no. En los cementos I sí podríamos esperar la resistencia completa a los 28 días. Mientras que los cementos IP podríamos pensar en los 30, 33, 35 días que alcancen su resistencia completa. Entonces hay que tener cuidado con ese detalle, ¿no?
dice, requieren más agua de amasado, porque la puzzolana es un material más fino que suele absorber una mayor cantidad de agua, así que requiere más agua. ¿Sí? Pero a largo plazo pueden resultar, pueden alcanzar las resistencias que se requieren. ¿Sí? Entonces, es importante, ¿no? Entonces, ¿para qué tipo de obras podría estar recomendado este tipo de cementos? ¿Para qué tipo de obras? Para alcantarillados, dije. Uh-huh. Mm, Hormigonados bajo el agua, ¿no? Hay también eso. Eso vamos a aprender más adelante. Y ambientes agresivos, ¿no? Entonces está recomendado este cemento. Veamos este otro tipo de los cementos de alto horno, ya que es importante también. A ver, vamos a pedir que Rocha Cabrera, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? Una pregunta hasta aquí. Sí. El que está señalado, ¿verdad? Por favor, sí. Cemento alto horno. Se obtiene por enfriamiento brusco en agua de la ganga fundida procedente de procesos siderúrgicos, dado su contento en cal combinada. La escoria no es una simple puzzolana, sino que tiene de por sí propiedades hidráulicas, es decir, que es un verdadero cemento, fragúa y endurece muy lentamente, por lo que debe ser acelerada por la presencia de algo que libere cal, como el clinker de Portland. Estos cementos presentan poca retracción y un débil calor de hidratación, por lo que pueden ser utilizados sin riesgo en grandes macizos a cambio, y por la misma razón son muy sensibles a las bajas temperaturas que retardan apreciablemente su endurecimiento, por lo que no deben utilizarse bajo de los más de 5 grados centígrados. ¿Se escuchó, Inge? Sí, gracias. Entonces, estos cementos de alto horno, ¿qué particularidad tendrían? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál tendría que ser la principal utilidad que tendrían? ¿Mm? A ver, en primer lugar, veamos su principal característica. ¿Cuál sería su principal característica? ¿Qué dirían? Que es un verdadero cemento, fragua y endurece muy lentamente. Eso, endurece. Endurece muy lento. Su resistencia final es mejor. Eso, correcto, ¿no? Es Pero, más lento, pero sería mejor. sí, correcto, ¿no? Esto puede ser utilizado en vaciados en masa, ¿no? Por ejemplo, un muro de contención tiene cantidades muy grandes, pero no tiene nada de acero. Entonces, lo que se hace es un vaciado con hormigón ciclópeo. ¿Alguien sabe qué es el hormigón ciclópeo? A ver, ¿puede explicarlo? ¿Qué es hormigón ciclópeo? Y que esos vaciados cuando lo ponen piedra y también hormigón. Piedra, ¿no? O sea, He usado en cimentaciones, Inge. ¿Cómo dices, López? ¿Cristian? He usado en cimentaciones, lechos marinos o del río, algo así. Hormigón ciclópeo, como decía su compañero, es cuando le añades piedra. Piedras manzanas, ¿no? O grandes, depende del tamaño, a fin de ahorrar concreto, pero entra puro hormigón. Y cuando este empieza a fraguar, suele calentar mucho, lo que puede ocasionar fisuras.
Entonces, cuando se tiene este tipo de cementos que tienen poco calor de hidratación, entonces es muy apropiado. Solo que esto tendría que ser vaciado en climas cálidos o templados, no en climas fríos. ¿Sí? Porque su rendimiento podría verse afectado. Bien. Hay el cemento blanco que simplemente no se le añade el magnesio. No nos interesa mucho eso. Esto es muy importante sobre el suministro y almacenamiento. Vamos a ver cómo se tiene que manejar correctamente el cemento. ¿Ya? A ver, todo esto, Josué García, ¿estás ahí? Josué García. A ver, nos volveremos a conectar, jóvenes, se va a cortar ahorita.